Pues mucho gusto, yo soy Celeste Tadei y hemos estado aquí. Soy diputada local por el Distrito 11 en el Congreso del Estado de Sonora y soy chaira de corazón. Me dicen ahí dipuchaira los buenos amigos. El Rábago siempre me dice dipuchaira y me vuelo, se me sube el ego muy rápidamente. Un gusto que esté aquí la dipuchaira con nosotros, es fascinante. Compañero, por favor, preséntese para la audiencia aquí de Radio Patria. Juan Pablo Ladrero Zugich, tengo 23 años, soy ciudadano, activista y con el corazoncito a la izquierda. ¿De profesión, compañero? Sociólogo. Ah, excelente, excelente. Economista de sociología, aquí juntos. Pues el tema es, como lo comentamos en el flyer, pues la nueva ley, el proyecto de nueva ley de juventudes de Sonora, la cual me aboqué a revisar, tanto la ley vigente como la actual. La vigente ya la teníamos revisada porque el Instituto Sonorense de Cultura participaba activamente en este consejo. Veo que hay unos cambios sustanciales, pero vamos a hablar ahorita en este primer bloque en contexto pues de la antigua ley, la ley vigente. ¿Cuáles son sus percepciones generalmente de esta ley? No sé, Celeste, si gustas comentarle, ¿cuál es tu percepción acerca de esta ley vigente? Bueno, las leyes se van construyendo y desarrollando a lo largo del tiempo y son para mejorar, ¿no? Dense cuenta que hace muchos años ni siquiera se podía imaginar en una ley de jóvenes, ¿no? Con esta perspectiva. Bueno, si nos vamos muy lejos, el concepto de joven es relativamente nuevo. Entonces, se agradece la ley vigente. Se agradece que haya dentro de la Constitución sonorense una ley que hable desde la perspectiva, pues, juvenil, pero por supuesto que como todo, siempre es mejorable y siempre es necesario adaptar a los procesos actuales, modernos, sobre todo ahora que estamos en un proceso de transformación muy importante, donde lo más importante es garantizar los derechos, todos los derechos a todas las personas. Entonces, esta nueva ley que estamos proponiendo, a diferencia de la anterior, hace mucho más énfasis en el respeto a la diversidad de las juventudes, porque antes teníamos, desde la ley vigente, como bien mencionas, Rábago, se toma en cuenta a los jóvenes como un ente homogéneo, donde todos los jóvenes, por ejemplo, pertenecen al sector educativo, todos los jóvenes estudian, y desde ahí creo que esa perspectiva hay que cambiarla, ¿no? Y es lo que se pretende con esta nueva ley de juventudes que presentamos hace 2 semanas. Perfecto, entonces habla de esta discriminación que había de esta ley vigente hacia los sectores más vulnerables de la población, porque tiende a servir a jóvenes con accesos a bienes y servicios educativos, culturales, económicos. Juan Pablo Ladrier, percepciones generales de la ley vigente. Generales, pues voy a retomar cosas que dijo Celeste, obviamente. Adelante. Es que, pues la ley funcionó mucho en su momento, obviamente se agradece que en su momento fue un proyecto más... Adelante si gustas. Ok, fue un proyecto mucho más que hizo que se conformara cosas como el Instituto Sonorense de la Juventud. También ayudó mucho en el tema de poner en la agenda, al final de cuentas, dentro de las instituciones el tema juvenil. Estoy muy de acuerdo con Celeste que tal vez la ley actual, la vigente, tal vez tiene una perspectiva un poco más individual, que es lo que se busca rescatar con esta nueva propuesta, que dentro incluso de la redacción de las perspectivas que se le da, se nota más un colectivo, cómo se está viendo por el colectivo. Y creo que eso es fundamental al final de cuentas, ¿no? Como te digo, y como dijo Celeste, al final de cuentas las leyes nunca van a ser perfectas. Hubo un proceso donde creo que ya estamos en un proceso donde se debe de cambiar y modificar según las necesidades y las perspectivas que se tienen hoy en día también como gobierno en muchas áreas. Y pues la ley en sí que tenían, te podría decir más cosas, una que otra ahí medio imperfecta. Tenían un consejo consultivo un poco deficiente, que para mí los consejos consultivos ciudadanos son fundamentales. Y la verdad es que me tocó en experiencia propia estar dentro de uno en administraciones pasadas. Y la verdad es que servían más como un tema de cumplir el requisito. Nunca servían como tal. Eran operativamente muy difíciles de hacer. Y además, lamentablemente, funcionaba como un tema de farándula, ¿no? Que podría pasar muchas veces. Pues aprovechando aquí, voy a citar este artículo, el 32 que mencionas del Consejo. Miren, para empezar, ¿quién conforma un Consejo Consultivo de la Juventud aquí en esta ley vigente? Pues es el Secretario de Educación y Cultura, pues la dirección del propio Instituto Sonorense de Cultura. Aquí ya menciona 5 jóvenes destacados en el ámbito artístico,
cultural deportivo destacados, ¿no? O sea, no maneja un esquema, ¿no? De cómo seleccionarlos, vaya. 8 jóvenes que participan de manera destacada en organismos y instituciones del sector social cuyas actividades se vinculen en la materia. Tampoco más adelante no había una mención, convocatoria, cuál es el proceso. Entonces sí entiendo que este consejo pues está formado pues en medida de eso, ¿no? ¿Qué más percepciones? No sé, ya hablando, bueno, estamos hablando aquí de esta parte. No sé, Celeste, si nos puedes comentar un poco esto del cambio, esta ley, la ley vigente tiene el nombre Ley Joven de las y los jóvenes. Y la propuesta tiene un nombre de Ley de Juventudes del Estado de Sonora. O sea, ¿a qué motiva eso? Sí, mira, es bien bonita la pregunta que me haces porque reconoce la importancia de los conceptos. El proyecto de la Cuarta Transformación, del cual me siento como parte, porque es un proyecto que yo defiendo, es un proyecto histórico, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la distribución de la riqueza. Por eso vemos desde el gobierno federal y desde el gobierno estatal todos estos programas sociales, toda esa parte que es muy importante. Pero hay otra parte igual de importante, que es la cuestión de las ideas, de las conciencias, porque para lograr verdaderamente un proceso de transformación y que avance con el tiempo, necesitamos de las conciencias, ¿no? De las personas. Y el simple hecho de cambiar una ley que se llama de las y los jóvenes de Sonora por Ley de las Juventudes, creo que es tratando de abogar a esta reflexión y a este análisis de las conciencias y todo esto que les estoy platicando. Porque, retomando lo que te dije en un principio, cuando hablamos de juventudes, es reconocer la gran diversidad que existe entre las diferentes personas que tienen la edad de 12 a 29 años, porque así está establecido. Por eso les digo, el ser joven pues es algo muy abstracto quizás, ¿no? Yo tengo 32 años y la gente dice, tú eres joven, y yo me creo joven, ¿no? Entonces se tiene que delimitar en alguna edad, porque se supone que a partir de cierta edad pues se tienen ciertos comportamientos. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que el comportamiento de alguien de 18 años que se dedica a la pesca, que ya no puede estudiar, pues es muy diferente al del joven que se va graduando a la universidad y que estudia en una ciudad, ¿no? O sea, es diferente el urbano al rural, es diferente las experiencias de un joven con discapacidad, de una joven de la diversidad sexual, o sea, que tiene su orientación, es lesbiana. Por cierto, hoy es día contra la transfobia, ¿no? Y la LGBT-fobia, vamos a decir, porque también es contra la homofobia. Entonces, reconocer esas diferentes experiencias de la gente que atraviesa por esas edades, pues nos ayuda también a dirigir las políticas públicas a toda esta diversidad de jóvenes y no enfocarnos solamente, como te mencionaba, en las juventudes estudiantes. Que yo fui una joven estudiante y me siento muy orgullosa, no tenemos nada contra ello, pero también es tiempo de voltear a ver las otras juventudes. Muchas gracias. Nos vamos a corte. En el segundo bloque ya mencionamos más acerca del proceso legislativo. Opiniones de Juan Pablo Ladrier desde la perspectiva ciudadana. Aquí en Radio Patria por Radio Sonora los dejamos con la canción de Fito Páez. En Radio Patria, mi nombre es Jezabel Gutiérrez, pues tenemos aquí a invitados de lujo, a nuestra amiga y diputada Celeste Tadei y a nuestro amigo Juan Pablo. Pues vamos a iniciar con la entrevista, ¿qué les parece? Celeste, ¿cómo surge esta iniciativa? O sea, ¿qué te motivó a hacer esta iniciativa? Bueno, muchas gracias, qué onda, Jess, qué gusto saludarte, gracias por el espacio, olvidé decir, un gusto estar aquí con ustedes, con los compañeros de Patria. Siempre, pues sobre todo ahora hablando de este tema que es tan importante como es la Ley de Juventudes que presentamos hace 2 semanas. ¿Cómo surge? Pues ahorita hace poco comentábamos la ley actual que todavía está vigente, ¿no? De cómo tiene algunas características que dificultan la operatividad del Instituto Sonorense de la Juventud. Uh-huh. En ese sentido, las compañeras y los compañeros del Instituto Sonorense de la Juventud se acercaron conmigo, cosa que agradezco mucho, para
plantear de qué forma podíamos mejorar esta ley para hacer más operativo, más eficiente el Instituto Sonorense de la Juventud y además impregnar en esta nueva ley esta visión de la cuarta transformación, de los derechos que se deben de garantizar a todas y a todos y la diversidad de las juventudes, ¿no? Por eso el cambio de nombre también, que es tan importante y que creo que habla mucho de lo que se trata de esta nueva ley al momento de que le llamemos juventudes en plural, haciendo énfasis y reconocimiento a la diversidad que hay en las personas jóvenes. Entonces, en muchos trabajos de coordinación junto con el Instituto Sonorense de la Juventud, la directora Rebeca Valenzuela, los jurídicos del instituto, pues estuvimos trabajándola hasta que la pudimos presentar en la pasada sesión extraordinaria del 2 de mayo en el Congreso del Estado. Esa es presentar la iniciativa, la leí en el podium, ahí en el Congreso, y se remitió a la Comisión de Derechos de las Infancias, Adolescencias y Juventudes del Congreso del Estado. Todavía no se somete a votación en la comisión. Eso quiere decir que todavía tenemos tiempo de hacer toda la difusión de Parlamento Abierto, de elaborar foros donde hablemos, incluyamos, involucremos a las juventudes en el proceso de aprobación de esta ley. Entonces, una vez que hagamos todos estos foros, toda esta difusión a través de Parlamento Abierto, vamos a someter a votación en la Comisión de Juventudes del Congreso del Estado. Si se aprueba en la Comisión de Juventudes, esperemos que sí, después pasará al Pleno y una vez que se apruebe en el Pleno, pues esperar a que se plasme en el boletín oficial del Gobierno del Estado para que sea toda una realidad esta ley. Magnífico, ¿no? Pues va bien ese proceso. Sí. Excelente. Ok. Bueno, esa es una pregunta para Juan Pablo, ¿eh? ¿Alguna vez sesionaste un consejo consultivo de juventudes? Pues así, uno. Sí. No, mira. ¿Sí ¿Y sesionó? cómo te fue? Es que creo que hay que ser bien relevantes aquí con lo que se supone que son esos espacios, porque un consejo consultivo puede ser una herramienta muy padre, una institución donde se involucra al ciudadano para consultar y retroalimentar sobre las políticas públicas que dicha institución está haciendo. Entonces, cuando nos hablaron, que yo estaba en sociedad civil en ese momento y era con la administración pasada, el día de la toma de protesta fue una farándula de esas así impresionantes. O sea, todo el mundo ahí, medios, redes sociales, medios a lo menso. Y creímos que iba a ser algo muy bueno porque así nos la pintaron. La verdad es que no hubo convocatoria. A mí un día nomás me invitaron a ser parte y así fue. Pasaron como 2 meses y según esto por ley el consejo sesionaba cada 2 meses. Pasaron 2 meses, sesionamos una vez donde lo único que hicimos fue presentarnos con que era el director en ese momento. Cada quien dijo dónde venía. Pues gracias, buenas noches. Y nunca nos volvieron a hablar. Y fue una gran decepción, la verdad, porque son espacios que además da coraje que en su momento se usó para solamente aparentar que se escuchaba al ciudadano, por la farándula extrema que se le hace en la toma de protesta. Y tú como sociedad civil, pues claro que te decepciona mucho. Y creo que esta es una parte relevante porque en la nueva propuesta se hace mucho más operable el Consejo Ciudadano. Se reduce mucho la cantidad de gente, pero también hay que recalcar otra vez la importancia de este tipo de espacios, pues que lamentablemente en administraciones pasadas se utilizaba o para simular o para cumplir un requisito, hacer el checklist de que se hizo por ley. Un requisito, así es. Entonces fue meramente simulación. Sí, fuera meramente simulación. Y la verdad es que sí hubo varias veces que volvimos a insistir de que, oye, pues, ¿qué está pasando? Y pues al fin de cuentas no hubo respuesta, ¿no? Como ya, que pues, le estamos dando el espacio a los jóvenes. Sí, pues, sí. ¿no? Ok. Le tomé protesta y ahí murió. No, pues está grave este asunto. Y bueno, ahora volvemos contigo, Celeste, ya viendo esta experiencia que tiene Juan Pablo. Quisiera hablar un poco pues de lo como manejaban la política juvenil, ¿no? Aquí menciona mucho la palabra individual, menciona joven. ¿Qué es lo que nos ofrece este nuevo pues proyecto? Ya hablando concretamente, noto aquí
un glosario con términos interesantes como la palabra clasismo, ¿no? Entonces, así es. ¿cómo vino la nutrición de estos términos, el lenguaje y cómo lo van a homologar, ¿no? a la parte legislativa? Sí, de hecho, si se dan cuenta en la parte expositiva, que es una parte muy bonita de las iniciativas, citamos a diferentes autores, especialistas en el tema de la juventud. Esto lo recalco porque con mucho orgullo les puedo decir que todo el trabajo que se hizo en conjunto con el Instituto Sonorense de la Juventud y desde el equipo del Distrito 11 del Congreso, se retoma lo que desde la ciencia se ha abordado en torno al tema de las juventudes. Aquí el compañero Juan Pablo Laudier es sociólogo y creo que por muchos años se ha hecho ciencia a partir de el estudio y el fenómeno de los problemas que envuelven a la juventud, pero no se hace mucho con ello. Creo que desde la perspectiva que había con anterioridad de las juventudes, de la juventud, ¿no? Del Instituto Sonorense de la Juventud y tal, desde las políticas de los regímenes anteriores, como que veían a la juventud como un mero mercado electoral, ¿no? Sí. Entonces aquí retomamos mucho lo que ya desde expertos se ha abordado, porque miren, la problemática de las juventudes, en la misma parte expositiva se dice, lo de las juventudes, bueno, quién es joven y quién no, ¿no? Es una cuestión ¿Hasta dónde, no? como difícil de definir. Pero lo que sí podemos definir es que hay un gran sector de la población que tiene cierta edad y que su edad le condiciona a vivir ciertas experiencias que son importantes. Mira, las y los jóvenes forman gran parte del, ¿cómo se dice?, la población que trabaja. Entonces es importantísimo, incluso en el sector económico, la población que estudia y que se está preparando para trabajar en el futuro. Entonces, prestarle atención a esa parte de la población es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Que las juventudes participen en la toma de decisiones, que se expresen en torno a sus necesidades, sus inquietudes, que se expresen libremente, determina en gran medida el desarrollo de un país, el éxito de un proyecto de nación, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros elaboramos y desarrollamos esta ley, lo hacemos con esa visión, con esa apuesta a que sí vemos por el bienestar de las juventudes, estamos viendo por el bienestar de todo México. Claro. Y es algo que tenemos que reconocer como un problema específico. ¿Sí me explico? Porque las juventudes tienen problemas que tienen que ver con salud, con seguridad laboral, etcétera. Pero si lo vemos con una perspectiva desde las juventudes, podemos atacar esos problemas con mayor precisión. Entonces, ya sé que me prolongué. No hay problema. Nos vamos a corte y regresamos. Yo tenta hacer esto así.